Durante 35 años, dormí junto a una mujer que creía conocer del todo. Y jamás imaginé que el final de mi matrimonio no sería una despedida, sino una llave. La llave de una vida secreta que ella se llevó a la tumba. 3 semanas después del funeral de Elena, la casa seguía respirando su ausencia en cada rincón. Su taza de café permanecía en el fregadero, con una marca tenue de labial que no fui capaz de borrar, como si limpiarla significara perderla por completo. La luz de la mañana entraba igual que siempre, atravesando la cocina con la misma rutina de 35 años, pero ya no calentaba, porque por primera vez, esa casa no estaba en silencio. Estaba vacía. Tenía 60 años, y por primera vez en mi vida adulta, me sentía completamente perdido en un silencio que me asfixiaba. Esa mañana, el timbre interrumpió mis pensamientos. Por la mirilla, vi al señor Hernández. Su expresión era inusualmente seria, incluso para un hombre que pasaba sus días lidiando con testamentos y luto. «Esteban», dijo cuando abrí la puerta, con ese tono cuidadoso que la gente usa cuando está a punto de dar una noticia para la que no estás preparado. «Tengo algo que pertenecía a Elena. Algo que ella pidió específicamente que te entregara después de que terminaran los arreglos del funeral». Lo llevé a la sala, el mismo espacio donde Elena y yo habíamos compartido innumerables noches viendo las noticias, discutiendo qué cenar, o planeando vacaciones que casi nunca terminábamos de tomar. El señor Hernández se acomodó en el sillón frente a mí. «Elena vino a verme hace unos 6 meses. Comenzó moviendo sus dedos nerviosamente sobre el papel. Actualizó su testamento, pero también dejó instrucciones específicas sobre ciertos bienes que no estaban incluidos en el documento principal. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. En 35 años de matrimonio, Elena nunca me había ocultado nada importante. Compartíamos todo: cuentas bancarias, decisiones de inversión. Era meticulosa con la transparencia. Siempre decía que los secretos eran la muerte de cualquier buen matrimonio. «¿Qué tipo de bienes?», pregunté, con la boca de repente seca. El abogado abrió el sobre y sacó un juego de llaves. Eran plateadas, de aspecto moderno. Debajo de la dirección, con la cuidadosa caligrafía de mi esposa, estaban las palabras: «Para Esteban, lo siento». Me quedé mirando las llaves, mi mente luchando por procesar lo que veía. «No entiendo. ¿Qué es este lugar?». «Es un apartamento de lujo en el centro», dijo el señor Hernández, con voz suave pero medida. «Elena lo compró hace una década. La escritura está a su nombre, pero según sus instrucciones, la propiedad se transfiere a ti inmediatamente después de su muerte. Sin trámites sucesorios. Sin período de espera. Es tuyo ahora». 10 años. ¿Durante una década? Mi esposa había sido dueña de una propiedad de la que yo no sabía absolutamente nada. La mujer que no podía mantener una fiesta sorpresa en secreto por más de 3 días, había logrado ocultarme un apartamento entero. ¿Por qué? La palabra salió como un susurro. ¿Por qué me ocultaría esto? El señor Hernández se movió incómodo en su silla. Le hice la misma pregunta cuando vino a verme para la compra. Dijo que estaba relacionado con sus viajes de negocios, que necesitaba un lugar donde quedarse cuando trabajaba hasta tarde en la ciudad. Sin embargo, fue muy específica sobre una cosa. Hizo una pausa. Me hizo prometer que nunca te lo mencionaría mientras ella estuviera viva. Los viajes de negocios. El aire pareció abandonar la sala. Durante 15 años, Elena había hecho viajes regulares a la ciudad. Siempre decía que eran por su trabajo de consultoría independiente, ayudando a pequeñas empresas con sus sistemas de contabilidad. Cuando yo intentaba preguntar detalles sobre sus clientes o qué hacía exactamente, se ponía a la defensiva. Como un idiota confiado, aprendí a dejar de preguntar. «El apartamento está completamente amueblado», continuó el señor Hernández, sacando una carpeta de su maletín. «Los impuestos están al día. Los servicios están configurados para pago automático, desde una cuenta paralela que Elena mantenía en secreto. Dejó instrucciones de que visites la propiedad antes de tomar cualquier decisión sobre venderla. Y hay algo más. Elena pidió específicamente que vaya solo la primera vez. Dijo que podría haber cosas allí que requerirían privacidad para procesarlas». Tomé la carpeta con manos temblorosas. ¿Cosas que requerirían privacidad? ¿Qué podía haber en ese apartamento que no pudiera compartir con nuestros amigos más cercanos? ¿Qué había estado ocultando mi esposa que fuera tan sensible como para requerir un secreto total y una cuenta bancaria fantasma? Después de que el señor Hernández se fue,
Me quedé sentado en la mesa de la cocina sosteniendo esas llaves plateadas. A través de la ventana podía ver a la señora Castro, la vecina, regando tranquilamente su jardín, viviendo su normal tarde de jueves, mientras todo mi mundo empezaba a girar fuera de su eje. Pensé en la última conversación que tuve con Elena, solo 2 días antes del accidente. Ella había estado sentada en esta misma mesa, revisando su correo con esa concentración enfocada que aplicaba a todo. Le mencioné que deberíamos empezar a planificar unas vacaciones para mi próxima jubilación. Quizás finalmente hacer ese viaje a Irlanda que siempre habíamos mencionado. Me miró con una expresión que no pude descifrar en ese momento, algo entre tristeza y alivio. Esteban, me había dicho, hay cosas que he estado queriendo hablar contigo. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, sonó su teléfono. Una de esas supuestas llamadas de trabajo que siempre parecían interrumpir nuestras conversaciones importantes. Se encerró en su oficina en casa y cuando salió 20 minutos después, estaba apurada, recogiendo su bolso y las llaves del coche. Posponemos esa conversación, me dijo, dándome un beso rápido en la mejilla. Hablamos cuando regrese de la ciudad mañana. Nunca regresó. El accidente ocurrió en la autopista, a solo 15 minutos del centro. La policía dijo que un camionero se quedó dormido al volante y cruzó el separador. Murió al instante. Su coche quedó destrozado, pero su teléfono sobrevivió intacto en la guantera. Cuando lo revisé días después, buscando información de contacto para avisarle a sus clientes, encontré algo que me dio un mal presentimiento. Era un número guardado bajo una sola inicial, la letra S. Nunca llamé a ese número. Parte de mí no había querido saber quién era ese, temiendo que conocer más sobre esa vida oculta manchara los recuerdos que habíamos construido juntos. Pero ahora, con las llaves de un apartamento secreto apretadas en mi puño, me di cuenta de que había sido un completo imbécil por pensar que podía preservar mi matrimonio eligiendo la ignorancia. El viaje al centro duró 40 minutos en medio de un tráfico pesado. La torre del centro era uno de esos edificios modernos de gran altura que habían surgido en el distrito comercial, todo vidrio y acero alzándose hacia el cielo. El vestíbulo era impecable, con pisos de mármol que reflejaban la luz de las arañas de cristal. Me acerqué al mostrador. «Vengo al apartamento 307», dije, sintiendo la voz áspera en mi garganta. El portero revisó su pantalla, y luego levantó la vista con una sonrisa profesional. «Por supuesto, señor Herrera. La señora Elena dijo que usted vendría algún día. Los ascensores están a su derecha». El viaje en el ascensor hasta el piso 21 se sintió eterno. Mi reflejo me devolvía la mirada desde las puertas de acero pulido, y apenas reconocía al hombre cansado que me miraba. Allí de pie, dentro de esa caja de metal que ascendía, sentí el peso aplastante de cada uno de mis 60 años. El pasillo estaba alfombrado en un azul profundo. Me quedé frente a la puerta de madera maciza del apartamento durante lo que pareció una eternidad. Lo que estuviera detrás de esa puerta cambiaría todo lo que creía saber. Deslicé la llave en la cerradura y giré el pomo. El apartamento era hermoso de una manera que se sentía completamente ajena a nuestra modesta casa en el vecindario. Ventanales de piso a techo ofrecían una vista impresionante del horizonte de la ciudad, bañando todo en un cálido resplandor dorado. Los muebles eran modernos, con sofás grises y arte contemporáneo, que Elena nunca habría tolerado en nuestro propio hogar. Pero fue el sonido lo que me detuvo en seco. Sonaba música suavemente desde algún lugar más adentro. Una canción de jazz. Y debajo de la música, podía oír movimiento. Alguien estaba allí. Alguien estaba viviendo en el apartamento secreto de mi esposa muerta. ¿Hola? Llamé, con la voz quebrada por la tensión. El sonido cesó de inmediato, seguido de un momento de silencio absoluto que hizo que mi corazón latiera tan fuerte que me zumbaban los oídos. Luego, unos pasos ligeros se acercaron, y una mujer apareció en el umbral de la cocina. Tendría casi 40 años. Llevaba el cabello oscuro recogido en un moño desordenado. Vestía unos jeans y una camiseta sencilla, pero fueron sus ojos los que me paralizaron. Tenía los mismos ojos verdes de Elena, y me devolvían la mirada con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Alrededor de su cuello colgaba un pequeño relicario de plata, un collar que había pertenecido a la abuela de mi esposa, y que Elena juró haber perdido en una mudanza décadas atrás. La mujer me miró durante un largo momento, su mano moviéndose inconscientemente para tocar el relicario en su garganta. Cuando finalmente habló, su voz tenía la misma pronunciación cuidadosa y pausada de Elena.
Debe ser Esteban, dijo, dando un paso tentativo hacia adelante. Ella me dijo que eventualmente vendrías. Hizo una pausa. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, luchando por mantener la compostura. Soy Sara, continuó, con la voz temblando ligeramente. Soy la hija de Elena. Las palabras me golpearon como un bloque de cemento directo al pecho. Me agarré al respaldo del sofá gris para no caer, mientras mi mente se tambaleaba y todo el edificio de mi realidad se desmoronaba a mi alrededor. Lleva muerta 3 semanas. ¿Cuándo pensaba decirme que tenía una hija escondida? Sara se acercó un poco más, manteniendo una distancia prudente. Dijo que te lo iba a decir pronto. Hablaba de ello cada vez más. Decía que merecías saber la verdad antes de que te jubilaras, para que pudieras tomar decisiones sobre tu futuro. ¿Cuántos años tienes? Le pregunté. La pregunta quemaba en mi lengua, porque sabía que la respuesta destruiría cualquier margen de error. Sara tragó saliva y me miró fijamente. 37. Nací 2 años antes de que mamá y tú se conocieran. Hice los cálculos rápidamente en mi cabeza, y el estómago se me hundió en un abismo de traición tan oscuro que sentí náuseas. 37 años. Todo este tiempo pensé que nuestros problemas al inicio de nuestro matrimonio habían sido una tragedia compartida. Recordé los médicos, las costosas pruebas de fertilidad que pagamos con mis primeros sueldos. Recordé cómo ella se derrumbaba y lloraba desconsoladamente en mis brazos cada vez que una prueba daba negativo, diciéndome que quizás Dios no nos quería como padres. Toda nuestra lucha. Todo mi dolor, mi consuelo, mis noches en vela abrazándola. Todo fue una farsa. Ella ya sabía perfectamente lo que era ser madre. Había tenido a esta mujer en secreto antes de que yo siquiera entrara en su vida. ¿Quién es tu padre? La pregunta salió cargada de veneno. No sentía compasión por ella. Sentía que estaba frente a la prueba viviente de que mi vida entera había sido una estafa. La expresión de Sara se volvió más reservada. Se llama Ricardo Cordero. Mamá lo conoció antes de casarse contigo. Cuando él descubrió que ella estaba embarazada, desapareció. No quería hacerse cargo. Mamá no podía tenerme en ese momento, y arregló que me criara una familia adoptiva en Chicago. Poco después te conoció a ti. Decía que eras un hombre seguro, responsable. ¿Seguro? La interrumpí, soltando una risa amarga. Se casó conmigo para tener una billetera y una fachada respetable, mientras financiaba su culpa a mis espaldas. Miré a mi alrededor. ¿Y tú simplemente aceptaste vivir aquí? ¿Vivir de los viajes de negocios de tu madre? Ella compró este lugar cuando me gradué de la universidad, dijo Sara bajando la mirada. Dijo que quería compensar el tiempo que habíamos perdido, que me visitaría cuando pudiera. Sara se dio la vuelta, caminó hacia la habitación y regresó 1 minuto después con una vieja caja de cartón. Los bordes estaban desgastados y la tapa estaba asegurada con una cinta suelta. Mamá dejó esto para ti, dijo, colocándola sobre la mesa de centro de cristal que nos separaba. Dijo que si alguna vez le pasaba algo, esto te ayudaría a entenderlo todo. Me quedé mirando el grueso paquete de cartas que reposaba en el fondo de aquella caja de cartón desgastada. Mis manos temblaban tan fuerte que apenas podía sostener los sobres. Con los dedos entumecidos, desdoblé la primera carta. El matasellos era de apenas 2 meses antes del fatídico accidente en la autopista. La leí en silencio. Esteban, comenzaba la carta, con esa caligrafía ordenada y meticulosa que yo conocía tan bien. Si estás leyendo esto, significa que finalmente encontré el valor para decirte la verdad. O que algo me sucedió antes de poder hacerlo. Ricardo me contactó hace 2 años. Está divorciado ahora. Me preguntó cómo habría sido nuestra vida si él no hubiera huido hace 37 años. Me pidió que formáramos la familia que debimos ser. He tomado una decisión. Tú te jubilarás en un par de años. Eso me parece tiempo suficiente para prepararte. He estado organizando nuestras finanzas para que el golpe sea menor. Planeo pedirte el divorcio una vez que dejes de trabajar. Sé que dolerá, pero mereces empezar de nuevo y encontrar a alguien que te dé una vida sin secretos. La carta se me escapó de las manos y cayó al piso de madera con un suave susurro. Mi mente se tambaleaba, luchando por procesar no solo la traición, sino la crueldad clínica de sus cálculos. ¿Empezar de nuevo? ¿A los 60 y tantos años? Mi esposa no solo me había ocultado una hija durante toda nuestra vida juntos. Había estado planeando metódicamente dejarme por el mismo cobarde que la había abandonado,
y había elegido mi jubilación, el momento en el que se suponía que descansaríamos de 40 años de trabajo, como la fecha de ejecución de nuestro matrimonio. Levanté la vista hacia Sara. Estaba sentada frente a mí en el sofá gris, observándome con una expresión de profunda tristeza, como si esperara que nuestro dolor creara algún tipo de vínculo instantáneo entre los dos. Pero al mirarla, yo solo veía a una completa extraña. Peor aún, veía la encarnación física de 35 años de mentiras. Veía a una mujer de 37 años que había vivido cómodamente en un apartamento de lujo financiado, con el dinero que mi esposa desvió sistemáticamente de mi salario. No sentí compasión ni empatía. Sentí un nudo de asco en el estómago. Ella no era una víctima a mis ojos. Era el trofeo de la traición, el símbolo viviente de todo lo que me habían robado. Justo en ese silencio cargado de resentimiento, mi teléfono vibró sobre la mesa de cristal. La pantalla se iluminó con un mensaje de texto de un número que no estaba en mis contactos. Las palabras hicieron que la sangre se me helara en las venas. Esteban Herrera. Soy Ricardo Cordero. Sé que descubriste el apartamento y sé que estás con Sara. Elena me prometió ciertas cosas antes de morir, y tengo la intención de cobrar esas promesas. Reúnete conmigo mañana a las 2 de la tarde en la cafetería del centro. Ben Solo, el hombre que Elena había amado primero. El padre biológico que huyó de su responsabilidad y que ahora, como un buitre, venía a reclamar lo que mi esposa muerta le había prometido. Al día siguiente, llegué 15 minutos antes a la cafetería. Era uno de esos establecimientos atemporales en la calle principal, con sillones de vinilo rojo y pisos de baldosas blancas y negras. Elegí una mesa en el rincón trasero. Pedí un café negro que no quería y me quedé allí, dando vueltas a la taza entre las manos, preparándome para conocer al fantasma que había destruido mi pasado. A las 2 en punto, sonó la campanilla de la puerta. Supe de inmediato que era él. Ricardo Cordero era exactamente lo opuesto a mí. Alto, con el cabello canoso despeinado. Su ropa lograba verse tanto cara como descuidadamente usada. Tenía esa confianza arrogante, la postura relajada de un artista bohemio. Alguien cómodo rompiendo las reglas. Era todo lo que yo, un contador práctico y metódico, nunca había sido. Me vio en la esquina, cruzó el local con pasos seguros y se deslizó en el asiento frente a mí, sin pedir permiso. Esteban, dijo. Su voz tenía un ligero tono áspero. Eres exactamente como Elena te describió. La forma casual en que pronunció el nombre de mi esposa, la implicación de que habían pasado horas burlándose de mí, hizo que los músculos de mi mandíbula dolieran de tanta tensión. ¿Qué quieres, Ricardo? Fui directo al grano. Él sonrió con una suficiencia que me revolvió el estómago. Metió la mano en su chaqueta de lino y sacó una gruesa carpeta de cuero, arrojándola sobre la mesa entre los dos. Quiero lo que es mío, Esteban. Lo que Elena pasó los últimos 2 años planeando para nosotros. Y para asegurarse de que eso ocurriera, ella hizo arreglos legales. Compromisos financieros a mi nombre. Mis ojos se posaron en la carpeta. Con lentitud tortuosa, Ricardo la abrió y comenzó a extender documentos sobre la mesa. No eran cartas de amor. Eran pólizas de seguros de vida, estados de cuentas de inversión y registros bancarios con sellos oficiales. Fue sistemática al respecto, dijo Ricardo, con una voz que rozaba la admiración. Comenzó poco a poco, moviendo dinero de sus cuentas conjuntas para que no te dieras cuenta. Decía que confiaba ciegamente en ella con las finanzas del hogar. Que nunca cuestionaba sus decisiones. 250.000 en seguros de vida privados. 150.000 en cuentas de inversión secretas. Más el apartamento de Sara, que vale unos 180.000. Cerca de $600.000. Dinero que ella apartó para asegurar nuestro futuro. Como beneficiario exclusivo de esas pólizas y de esas inversiones, ese dinero me pertenece. El aire pareció abandonar mis pulmones. Ese no era el dinero de Elena. Era mi dinero. Eran los bonos de fin de año. Elena le había estado entregando el sudor de mi frente a otro hombre para financiar su fuga. Esto es un maldito fraude, le solté, apretando los puños sobre la mesa. No te pienso entregar nada de lo que es mío. Llevo 40 años manejando dinero y auditorías, Ricardo. Conozco el sistema. Voy a congelar cada póliza, cada cuenta y cada activo. Voy a arrastrar esto en los tribunales hasta que te mueras de viejo esperando ver un solo centavo. Ricardo soltó una carcajada seca y breve.
Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y su tono perdió toda la falsa amabilidad, volviéndose oscuro y depredador. Puedes intentarlo, Esteban. Gasta lo que te quede en abogados. Pero todo esto es completamente legal. Seguros privados a mi nombre. Si congelas esos fondos, nos iremos a un juicio que durará años. Y no solo voy a pelear por el efectivo, voy a reclamar el apartamento también. Pero no tiene que ser así. Lleguemos a un acuerdo por las buenas. Tú no bloqueas el dinero de las pólizas, y yo renuncio al apartamento. Te dejo a la chica para que juegues a ser padre, y no te mueras solo en tu vejez. Todos ganamos. Sostuve su mirada por un segundo interminable. Y entonces, solté una risa fría, vacía de cualquier tipo de humor. ¿Dejarme a la chica? Dije, bajando la voz. Ricardo, creo que no estás entendiendo absolutamente nada de lo que pasa aquí. Sara no es mi hija. No lleva mi sangre, no la crié. Y francamente me importa un carajo si mañana tiene que dormir debajo de un puente. Es tuya. Llévatela. Juega al padre ahora. Pero el dinero de mis cuentas, los ahorros que yo sudé durante 3 décadas mientras tú jugabas al artista, eso no te lo vas a llevar. Me levanté lentamente arreglándome la chaqueta, y salí de la cafetería hacia la luz brillante de la tarde. Conduje de regreso al centro en medio del denso tráfico de la tarde. Mi plan era simple, calculador y completamente frío. Entrar al apartamento 307, confiscar el lugar y decirle a esa mujer que empacara sus cosas antes del anochecer. No iba a permitir que la hija del hombre que me estaba extorsionando durmiera un día más bajo un techo pagado con los ahorros de toda mi vida. Cuando deslicé la llave en la cerradura, la lógica me decía que la encontraría asustada, tal vez llorando o armando maletas tras haber hablado con su padre. Pero al abrir la pesada puerta de madera, el apartamento estaba en un silencio absoluto. Sara no estaba empacando. Estaba de pie junto a la gran mesa de cristal del comedor. Sobre ella, había organizado decenas de documentos financieros, extractos bancarios y cartas de Elena. Todo alineado con una precisión casi militar. Levantó la vista cuando entré. Su rostro estaba pálido, pero su mandíbula estaba apretada con una tensión que yo reconocía muy bien. Era rabia pura. Me escribió hace 1 hora, dijo sin rodeos, con la voz plana y gélida. Ricardo. Me detuve a un par de metros de la mesa, observándola con desconfianza. No me preguntó cómo estaba lidiando con todo esto. No me preguntó por mi madre, continuó ella, con sus ojos verdes fijos en los míos. Solo quería saber si ya te habías rendido con el dinero de las pólizas y si el apartamento estaba asegurado para él. Sara tomó una gruesa carpeta negra y la deslizó sobre el cristal hacia mí. No soy estúpida, Esteban. He estado cruzando las fechas de las últimas cartas de mi madre con los traspasos de las pólizas que él te mostró hoy en la cafetería. Me acerqué despacio y abrí la carpeta. Adentro había correos impresos y documentos con líneas resaltadas en marcador amarillo. Ricardo no es un artista buscando recuperar a su familia, dijo Sara, mirándome con una firmeza que me desarmó por completo. Es un maldito estafador. Mamá se dio cuenta en sus últimas semanas de vida. Él falsificó tu firma en los últimos formularios de cesión de derechos justo antes del accidente. Está intentando robarte la jubilación. Me quedé en silencio, pasando las páginas. Las pruebas eran irrefutables. Las fechas no cuadraban. Las firmas en los documentos que Ricardo tenía en su poder eran burdas imitaciones hechas cuando Elena ya estaba dudando de él y planeaba echarse atrás. ¿Y por qué tu madre no te lo dijo?, pregunté, frunciendo el ceño, buscando la trampa en todo esto. Por pura vergüenza, respondió Sara con amargura, apoyando las manos sobre el cristal. Estaba a punto de destruir 35 años de matrimonio por un hombre que solo la estaba usando como un cajero automático. No tuvo el valor de mirarme a la cara y confesarme que su gran amor de juventud era una estafa. Intentó arreglar el desastre en secreto, revirtiendo las firmas, pero el accidente de auto pasó antes de que pudiera abrir la boca. Pero dejó las pruebas en las cartas que nunca envió. Cerré la carpeta y la miré. La respiración se me atascó en el pecho. Esta mujer de 37 años acababa de entregarme la cabeza de su padre biológico en bandeja de plata. Estaba renunciando a su propia herencia y arriesgando el techo bajo el que dormía en ese mismo instante. ¿Por qué me das esto?, le pregunté. Si te quedas callada,
Podrías heredar la mitad de ese dinero con él. Porque mi madre te robó durante 3 décadas para financiar a un cobarde, respondió sin titubear, alzando la barbilla. Y no voy a permitir que te roben lo último que te queda. Usa estos papeles, Esteban. No dejes que te destruyan. No hubo abrazos. No hubo lágrimas de telenovela ni palabras de consuelo. No hacían falta. En ese cruce de miradas, entendí que frente a mí no estaba la hija de mi esposa traidora. Estaba una mujer con un sentido de la justicia más fuerte que sus propios lazos de sangre. Esa misma tarde llamé a mi abogado. Nos reunimos en su oficina y le entregué la carpeta. Cuando revisó la documentación que Sara había organizado, no pudo evitar sonreír. No enviamos una simple carta a su hotel. Eso habría sido una salida demasiado fácil para él y demasiado insatisfactoria para mí. Quería ver sus ojos en el momento exacto en que perdiera todo. 2 días después, cité a Ricardo en la imponente sala de juntas de la firma de David. Le hicimos creer que estábamos listos para llegar a un acuerdo por las buenas y ceder el dinero. Cuando entré a la sala, Ricardo ya estaba sentado en la cabecera de la enorme mesa de caoba. Me alegra que hayas entrado en razón, Esteban, dijo con una sonrisa ladeada, recostándose en la silla. A tu edad, los juicios largos son malos. ¿Trajeron los papeles de liberación de fondos? Mi abogado no dijo una palabra. Simplemente abrió su maletín y deslizó la carpeta negra por la mesa hasta detenerse frente a Ricardo. No estamos aquí para darle dinero, señor Cordero. Estamos aquí para mantenerlo fuera de una celda. Ricardo frunció el ceño y abrió la carpeta. Su sonrisa arrogante se congeló en el acto. Adentro no había cheques. Estaban las copias de las cartas de Elena y los documentos de las pólizas con las fechas resaltadas en amarillo. Las firmas de la cesión de derechos son falsas, Ricardo, dije, apoyando mis manos sobre la mesa y mirándolo desde arriba. Las hiciste semanas después de que Elena ya había cortado los trámites. Un perito calígrafo tardaría 10 minutos en demostrar que calcaste mi firma de documentos viejos. El color abandonó el rostro de Ricardo. Tragó saliva, perdiendo de golpe toda su postura bohemia. «Esto es basura», tartamudeó, intentando recuperar el control. Elena me los dio en mi propia mano. No tienen cómo probar lo contrario. Mi hija testificará a mi favor. Sara fue quien me entregó esa carpeta. Lo interrumpí. Las palabras cayeron como un martillazo en la sala. Ella fue la que cruzó las fechas. Ella se dio cuenta de tu estafa. Tu propia sangre te acaba de entregar. Vi cómo el ego de Ricardo se desmoronaba en tiempo real. Los hombros se le hundieron y la respiración se le aceleró. Ya no era un artista seductor y calculador. Era un estafador acorralado y patético. Tienes 2 opciones, continuó mi abogado, empujando un documento legal de una sola página frente a las manos temblorosas de Ricardo. 1. Sales de esta sala y en 5 minutos presento una denuncia penal por fraude procesal, extorsión y falsificación de documentos. Pasarás tu vejez en una prisión estatal. Opción 2. Firmas esta renuncia absoluta. Cedes cualquier derecho, reclamo o vínculo legal sobre las pólizas, las cuentas y el apartamento. Y desapareces de esta ciudad hoy mismo. Ricardo miró el papel. Luego me miró a mí, con sus ojos inyectados en sangre, buscando alguna grieta de debilidad o compasión en mi expresión. No encontró absolutamente ninguna. Sin decir una sola palabra más, tomó el bolígrafo con la mano temblando de rabia y firmó la renuncia. Lo tiró sobre la mesa. Se levantó tropezando torpemente con la silla y salió de la sala de juntas casi corriendo, dejando atrás su dignidad y el $500,000 que intentó robarme. Nunca más volvimos a saber de él. El proceso de desenredar la doble vida de Elena y recuperar el control total de mis finanzas tomó 3 meses. Durante ese tiempo, la lógica dictaba que Sara y yo tomáramos caminos separados. Nuestro único enemigo en común ya no estaba. Sin embargo, había trámites legales que terminar. Al principio nuestras interacciones eran estrictamente prácticas. Nos reuníamos en una cafetería una vez por semana para firmar documentos. Cafés amargos, conversaciones cortas y directas. Éramos 2 extraños unidos, únicamente por los escombros de un desastre familiar. Pero poco a poco los silencios dejaron de ser incómodos. Nadie más en el mundo podía entender el luto tan bizarro por el que estábamos pasando. Empezamos a hablar de nosotros, no de Elena ni de Ricardo. Descubrí que Sara era una mujer meticulosa, pragmática, que detestaba el desorden y las mentiras tanto como yo.
Resultó que la genética no pudo evitar que terminara compartiendo más rasgos de mi personalidad que de los propios padres biológicos que la engendraron. Las reuniones semanales se convirtieron en almuerzos, y los almuerzos en tardes enteras en las que ella venía a ayudarme a clasificar y vaciar el ático de mi vieja casa. Cuando finalmente logré vender la propiedad y compré un nuevo apartamento a solo 6 cuadras de su edificio en el centro, Sara ya no era el trofeo de la traición de mi esposa. Era mi aliada. Era mi amiga. Una tarde, mientras yo sacaba libros de unas cajas en la sala, Sara me ayudaba a organizar. Se movía por mi nuevo apartamento con esa familiaridad silenciosa ganada a pulso durante los últimos 90 días. Hice algunos cálculos con la venta de la vieja casa y los seguros recuperados, dijo. Se apoyó en la encimera de la cocina y deslizó un sobre por el mármol. La miré, dejando los libros a un lado y sacudiéndome el polvo de las manos. Legalmente, yo tenía el control de casi todo el capital, y ella el de su apartamento, pero el dinero total era suficiente para que ambos viviéramos tranquilos. Vas a poner 400,000 en tus cuentas de jubilación de alto rendimiento, ordenó, con ese tono práctico que siempre me sacaba una sonrisa. Con eso, tu retiro está blindado. No tendrás que preocuparte por dinero el resto de tu vida. 50,000 irán a un fondo para contingencias médicas. ¿Y tú? La interrumpí, cruzándome de brazos. Tienes derecho a reclamar tu parte de la herencia de tu madre, Sara. Yo me quedaré con 50,000 para el pago inicial de una casa propia cuando decida vender el apartamento del centro, respondió con calma. Tengo 37 años. Tengo un trabajo que me gusta y no necesito $500,000 que tú trabajaste durante 4 décadas. Me quedé mirándola con una sonrisa en silencio. La frialdad de sus números contrastaba brutalmente con la inmensa lealtad de su decisión. Estaba renunciando a una pequeña fortuna simplemente porque creía que era lo correcto. No exigía nada. Solo estaba ahí, cuidándome la espalda. Han pasado casi 2 años desde aquella tarde en mi cocina. Nuestras vidas siguieron entrelazadas. Sara dejó de ser solo un refugio y se convirtió en hogar. Mi confidente, mi aliada, mi paz. Y sin que ninguno lo planeara, empezó a mirarme con ese cariño profundo que uno reconoce al instante, el mismo que le habría dado a su propio padre. Y yo la empecé a querer sin medida. A cuidarla sin condiciones. ¿Cómo se cuida a lo que no se quiere perder nunca? Nunca, ni en los mejores años de mi matrimonio, me sentí así. Acompañado. Elegido. En calma. Cuando todo se vino abajo, ella se quedó. Lo que Sara no sabe, y no sabrá hasta el día en que yo ya no esté, es que ayer por la tarde entré a la oficina de mi abogado y cerré la puerta con una decisión que no admite dudas. Firmé un nuevo testamento. Cada centavo. Cada seguro recuperado. Este apartamento. Todo lo que lleva mi nombre, ahora le pertenece a ella. Es mi secreto. Mi última forma de decirle gracias. Mi manera silenciosa de asegurarme de que, pase lo que pase, nunca vuelva a sentirse sola. A mis 62 años, la vida me obligó a enfrentar la peor traición imaginable. Perdí a la mujer que creía conocer. Perdí 35 años en una historia construida sobre mentiras. Perdí recuerdos, certezas. Perdí mi pasado. Pero si me dieran la oportunidad de cambiarlo todo, no lo haría. Volvería a cruzar ese mismo infierno. Volvería a romperme de la misma forma. Porque al final, no perdí mi vida. Perdí mi pasado. Y en ese mismo golpe, gané una hija. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias. Crónicas de Reddit.